Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí otro vídeo más para hablar de alimentación en deportes de resistencia. En concreto, hoy voy a hablar de un tema que trabajo siempre con mis deportistas, que es la flexibilidad metabólica. De esto no he hablado nunca en el canal y no es algo que entremos muy en detalle, pero es algo que las estrategias de alimentación durante los entrenamientos puede ayudar muchísimo a mejorar esta capacidad. En primer lugar, quiero aclarar una cosita. ¿Qué es la flexibilidad metabólica? La flexibilidad metabólica, muchas personas piensan que es nuestra capacidad de utilizar como fuente de energía la grasa, pero esto no es así. Cuando hablamos en nutrición y en entrenamiento de flexibilidad metabólica, estamos hablando de la capacidad que tiene una persona de obtener energía de las diferentes fuentes. Las fuentes de energía son el glucógeno, es decir, un hidrato de carbono, la grasa y también podrían ser las cetonas, que se puede dar lugar a obtener energía a partir de estas cetonas cuando nuestros niveles de glucógeno son muy bajos. Pero principalmente es nuestra capacidad de obtener energía de dos fuentes, que es el hidrato de carbono y la grasa. Bien, antes de entrar de lleno con el tema de la flexibilidad metabólica y cómo la podemos trabajar y cómo la podemos mejorar al fin y al cabo para mejorar nuestro rendimiento deportivo, quiero contaros que hace unas semanas creé la comunidad de la alimentación se entrena. Es una comunidad donde hay guías, protocolos, vídeos, contenido de muy alto valor y una zona de preguntas directas para mí, además algo directos de manera mensual. Os recuerdo que el acceso solamente estará disponible hasta el 7 de enero y no sé cuándo voy a volver a abrir la comunidad. Así que échale un vistazo y si te suscribes a mi newsletter o si ya estás dentro, ya sabes que tienes descuento. Bien, vamos a entrar de lleno en el tema de la flexibilidad metabólica. Es la habilidad de nuestro cuerpo de obtener energía desde varias fuentes. Esto puede ser muy interesante en deportes de resistencia y sobre todo en actividades de larga duración. ¿Por qué? Porque lo que buscamos en todo momento es ahorrar ese glucógeno. El glucógeno es la principal fuente de energía, es nuestro depósito de energía principal como deportistas de resistencia. Si nosotros tenemos la capacidad de utilizar la grasa y el hidrato de carbono de manera muy eficiente, podremos realizar en mejores condiciones estas pruebas deportivas de larga duración, como es un maratón, un ultra, un Ironman, un half y un largo, etc. Por lo tanto, esto será muy interesante trabajar. Voy a contaros cómo trabaja nuestro cuerpo en función de la intensidad de la actividad que estamos realizando, ¿vale? Normalmente nosotros obtenemos energía de las dos vías, de hidrato de carbono, pero también de grasa. Pero se supone que en actividades más bajas, una intensidad como es la zona 1 o zona 2, que de esto habláis muchísimo los deportistas de resistencia, deberíamos de priorizar la obtención de energía a partir de la grasa. Y digo deberíamos porque no todos los deportistas tienen una correcta flexibilidad metabólica. Y sin embargo, en actividades de más alta intensidad, zona 4, zona 5, la principal fuente de energía es la grasa, es decir, aquí se va invirtiendo. Perdón, es el hidrato de carbono, no la grasa, que me he equivocado. Aquí esta gráfica se va invirtiendo, es decir, a mayor intensidad de actividad, mayor consumo de hidrato de carbono. Sin embargo, reducimos el consumo de grasa. Sin embargo, cuando la zona de intensidad es baja, hay un mayor consumo de grasa y un menor de hidrato de carbono. Esto es de manera general, pero personas que tienen una mejor flexibilidad metabólica son capaces de utilizar ambas fuentes de energía de manera muy eficiente y por lo tanto en actividades de muy larga duración son capaces de ahorrar bastante glucógeno durante la prueba deportiva. Por lo tanto, esto les va a beneficiar en su rendimiento. No les hará falta una mayor ingesta de hidrato de carbono, son capaces de mantener su rendimiento y retrasar la fatiga por encima de otras personas y un largo etcétera. Cuando estamos en una actividad de reposo, es decir, estamos en reposo y comemos alimentos ricos en carbohidratos, esta flexibilidad metabólica nos va a ayudar, por ejemplo, a sube la glucemia y lo que ocurre es que segregamos insulina y esto baja la glucemia y hace que nosotros mantengamos nuestro nivel de glucosa en sangre estable. Y lo mismo pasa con los triglicéridos. Consumimos grasas, aumentan niveles de triglicéridos, los utilizamos para lo que necesitemos y lo que no lo almacenaremos. Entonces volveremos a mantener esos niveles. Tener una buena capacidad, una buena flexibilidad metabólica nos va a ayudar a que nuestro cuerpo trabaje de manera eficiente en estos
muchos aspectos. Y esto en el rendimiento deportivo puede ser bastante beneficioso. ¿Por qué es interesante? Pues porque va a evitar esos picos de glucemia y bajadas del rendimiento. Por ejemplo, cuando te tomas un gel energético va a subir la glucemia y segregaremos insulina, la utilizaremos como fuente de energía, o no segregaremos insulina, utilizaremos ese hidrato de carbono como fuente de energía directamente y estaremos ahorrando glucógeno. Por lo tanto, esto nos ayuda a aumentar nuestro rendimiento. También nos ayuda a perder grasa corporal, es decir, si nosotros somos más eficientes y un mayor consumo de grasa o utilización de grasa, esto nos va a ayudar a mejorar esta composición corporal. Incluso se ha visto que personas con un alto porcentaje de grasa tienen una peor flexibilidad metabólica por encima de personas que tienen un bajo porcentaje de grasa. Vale, ahora la duda es, oye Andrea, ¿cómo mido mi flexibilidad metabólica? Pues la realidad es que hay varios métodos de medición, pero es algo que al uso no solemos utilizar, ¿vale? Entre ellos está el cociente respiratorio, que es un dato que podemos obtener incluso en pruebas de esfuerzo y mide la relación de oxígeno consumido y el CO2 exhalado y estima así el porcentaje de grasa que podemos utilizar y de carbohidrato como fuente de energía. Las pruebas de esfuerzos específicamente lo que hacen es que también evalúa cómo tu cuerpo utiliza esta grasa y este hidrato de carbono y ya nos da buenos datos. Por eso yo muchas veces a mis deportistas les pido estas pruebas de esfuerzo y determina muchas veces este Fat Max, que es un dato donde nos da una aproximación de qué cantidad de grasa utilizamos durante las pruebas deportivas o muchas veces, como la prueba de esfuerzo no dura más de una hora, nos da un indicador. Esto se modifica cuando aumentamos la duración de la actividad. Por lo tanto, es simplemente una guía. Otro dato que nos puede dar es hacer unas pruebas de sensibilidad a la insulina. Pero lo más eficiente son las sensaciones, es decir, si eres una persona que no tiene muchos picos de hambre, si tienes un porcentaje de grasa bajo, si cuando haces algo de ayuno no tienes esa necesidad de comer, etcétera, seguramente tengas una buena flexibilidad metabólica o incluso si no te hace falta ingerir grandes cantidades de hidrato de carbono en pruebas de larga duración. Es decir, si sales con la bici 6-7 horas y estás consumiendo 70-80 gramos de carbohidrato y todo va correctamente, esto también nos da un indicador de que tienes buena flexibilidad metabólica. Ahora bien, ¿cómo mejoramos esa flexibilidad metabólica? Lo primero es el entrenamiento. Esto es lo que más nos va a ayudar. Una persona que es sedentaria seguramente tenga mala flexibilidad metabólica o no tan buena como una persona que hace deporte. Por lo tanto, con la actividad física esto lo podemos mejorar. En segundo lugar, puede ser los entrenamientos en zona 2, los tan importantes y los que últimamente he visto muchísimo en YouTube como hablan los entrenadores de ellos. Así que de ello. Entonces, es una estrategia que nos puede ayudar muchísimo a mejorar esta flexibilidad metabólica, nuestra capacidad de obtener energía de las dos fuentes principales. El entrenamiento de HIIT o entrenamiento de alta intensidad. Cuando hablo de HIIT siempre me acuerdo de un entrenador muy especial que es Jesús, que siempre ha sido especialista en esto y siempre lo ha recalcado y ha dicho que es uno de los mejores tipos de entrenamiento para metabolizar o para, bueno, no metabolizar, como utilizar como sustrato energético la grasa. Por lo tanto, esto nos puede ayudar muchísimo. El entrenamiento de fuerza también, es decir, en deportistas de resistencia este tipo de entrenamiento también os va a ayudar y luego el entrenamiento en ayunas. El entrenamiento en ayunas, sobre todo, yo lo veo recomendado en personas que estáis empezando a hacer deportes de resistencia, pero en personas entrenadas esto no te va a ayudar tanto a este punto, es decir, a la flexibilidad metabólica, ¿vale? Bien, estrategia de alimentación que podemos hacer específicamente para mejorar al fin y al cabo nuestra flexibilidad metabólica. Primero es priorizar los carbohidratos, es decir, utilizar los carbohidratos en función del tipo de entrenamiento, la intensidad del entrenamiento, la duración del entrenamiento, ¿vale? Es decir, por ejemplo, un entrenamiento, un día de rodaje son aproximadamente 6-7 gramos por kilo de peso. La alimentación intraentrenamiento va a depender de la duración. Si dura más de 2 horas estaremos hablando entre 60 y 90 gramos de carbohidrato por hora. Sin embargo, entrenamiento, por ejemplo, en zona 2 de hora y cuarto, seguramente no haga falta consumir hidrato de carbono. Por lo tanto,
tanto, hacer un ciclado o una priorización de los carbohidratos sería importante. Por ejemplo, el día de no entrenamiento en deportes de resistencia sería bajar el consumo de hidrato de carbono. Podríamos utilizar solamente como fuente de hidrato de carbono fruta, verdura, incluir menos pasta, arroz, pan, patata, etc. Y podríamos aquí priorizar las proteínas. Otra cosa para mejorar esta flexibilidad metabólica, muchas personas estaréis pensando que son las dietas cetogénicas. Las dietas cetogénicas, en mi opinión, en deportes de resistencia no debemos de utilizarlo. ¿Por qué? Me habéis oído hablar que la flexibilidad metabólica no es solo tener la capacidad de obtener energía a partir de la grasa, sino también a partir del hidrato de carbono. Como deportista de resistencia, debes de tener muy trabajado la obtención de energía a partir de hidrato de carbono. Por lo tanto, es un nutriente esencial y que debes de incluir en muchos tipos de entrenamiento. Y esto va a hacer que te sientes bien a la hora de tomar hidrato de carbono, que tengas una capacidad de oxidar ese hidrato de carbono que estás consumiendo de manera eficiente, etc. Y para ello tienes que consumir hidrato de carbono. Y por último, una estrategia en alimentación sería moderar la ingesta de calorías, pero esto va a depender de en qué momento estás de la temporada, si es momento de perder peso y perder porcentaje de grasa, etc. Hay que ver la situación de cada deportista y en función de él buscar una estrategia específica. Hay algunos suplementos que decimos que pueden ayudar a esta flexibilidad metabólica. Estos suplementos son la coenzima Q10, por ejemplo, el ácido alfa-lipoico, la L-carnitina podría ser y la vitamina B6, ¿vale? Son los suplementos que aquí nos pueden ayudar. Pero importante, si no haces deporte no tiene ningún sentido, ¿vale? O sea, mi opinión es que tienes que tener una alimentación muy correcta, realizar actividad física, deportista de resistencia, y realizar actividad física no es dar 4 paseos, es entrenar de verdad. Y en ese caso podríamos utilizar este tipo de suplementos. Pero yo lo veo como la última opción. Hay muchas estrategias antes de incluir este tipo de suplemento. Mi opinión, que buscando una estrategia de alimentación concreta, adaptada al entrenamiento y en función de tu objetivo, podemos mejorar esta flexibilidad metabólica, que te va a ayudar a retrasar la fatiga, mejorar tu rendimiento, tener una mayor capacidad de obtener energía a partir de estos sustratos, es decir, de la grasa y del hidrato de carbono, y puede ayudarte, por ejemplo, en actividades como el maratón, a evitar el muro, a evitar esas bajadas de energía y un largo, etc. Esto es un trabajo que yo realizo en el programa Alimenta tu Meta de manera, digamos, dormida con mis deportistas, porque no es algo que suelo comentaros, sino que simplemente voy adaptando la alimentación en función del tipo de entrenamiento, en función del objetivo, en función del deportista, vamos buscando una mejora de la composición corporal. Oye, hoy vamos a entrenar un entrenamiento de Z2, pues vamos a buscar simplemente no consumir hidrato de carbono en este entrenamiento y un largo, etc. Espero que os haya gustado este vídeo. Cualquier duda, cualquier cosa podéis comentar y os recuerdo lo de la comunidad y suscríbete a mi newsletter que cada martes publico información sobre la alimentación en deportes de resistencia. Un abrazo a todos y os veo en el próximo vídeo. Chao, chao.